¿Tienes algún consejo para gente que aspira a ser artista o músico? Dejad de pedir consejo a otros artistas. Sé que suena muy grosero, lo sé. Pero os diré que cada vez que un artista o productor entra en el negocio, esa puerta se cierra. Y si yo le hubiera hecho caso a Scott Storch, Snoop Dogg o Bone Crusher, o a cualquiera de los artistas que vinieron antes que yo, si les hubiera escuchado, no estaría donde estoy ahora, os lo prometo. Scott me dijo que no usara los samples de percusión que sigo usando hasta el día de hoy. Esos sonidos son los mismos que usé con Kanye West y conseguimos hacer un álbum monumental. Y la razón por la que él dijo que quería hacer ese álbum conmigo es debido a esos sonidos que yo usaba, cuando Scott me había dicho que no los usara. Snoop Dogg me dijo que eso del autotune era una estafa y que solamente duraría un breve periodo. Dejad de preguntarle a la gente, haced lo que os guste. Ese es mi consejo. Dejad de pedirle consejo a la gente y haced lo que os guste. Si a ti te gusta, es bueno. ¿Quién es bueno también? Eso tienes que decidirlo tú. No puedes preguntarle a nadie. Eso no es algo que le puedas preguntar a una persona. Haz lo que te guste. Eso es algo que yo llevo conmigo todo el tiempo. Una frase de Tarantino. Alguien le preguntó a Quentin Tarantino, ¿para quién haces películas? No sé si habéis visto una de sus películas alguna vez, pero yo también me hago esa misma pregunta. ¿Para quién haces películas? ¿Para qué tipo de fans haces estas películas? Quentin Tarantino dijo, yo no hago mis películas para nadie. Yo hago mis películas para mí mismo. Y rezo a Dios para que por el bien de los estudios haya alguien ahí fuera que esté tan loco como yo y le guste lo mismo que a mí. Eso es todo, eso es todo. Olvídate de tus artistas favoritos, olvídate de la gente que vino antes que tú. Si a ti te gusta, habrá alguien más. Hay como mínimo otras 12 personas entre 7 billones de personas. Tiene que haber alguien a quien le guste lo que haces. Si a ti te gusta, y te gusta mucho, entre 7 billones de personas tiene que haber alguien más a quien le guste. No tienes que preguntarle a otros artistas qué opinan. No tienes que preguntar porque no lo sabemos. Nos gusta lo que nos gusta. Hemos hecho lo mismo. No nos basamos en fórmulas. Bueno, alguna gente sí lo hace. Y es la gente que no dura. La gente que se fija en lo que está de moda. En plan, dejadme escuchar la lista top 10 de iTunes para que pueda hacer una canción que suena igual que eso. Eso no dura. Esto dura cuando haces lo que te gusta. Siempre se lo digo a la gente. No sé lo que es un éxito, no tengo ni idea de lo que es un éxito. Lo que sé es que cuando hago una canción, sé lo que me hace sentir y hay una cierta sensación que siempre está correlacionada con lo que la gente llama un éxito. Cuando compuse Buy You a Drink, me sentía más orgulloso de esa canción. Fui a todos los estudios que encontré y se lo mostré a los artistas. Les dije, mira qué canción he compuesto. La última persona a la que se la enseñé fue a Chris Brown. Cuando le mostré la canción, su equipo entero estuvo llamando a mi equipo durante una semana y media después de eso. Necesitamos esa canción, queremos esa canción. Y yo les dije, sí, por supuesto.
Incluso cuando estaba en el estudio, Chris me decía: sé que tú has escrito esta canción, pero la quiero. Le dije: absolutamente, puedes tener la canción. Se dio la vuelta y yo le hice unas señas a mi equipo. Tan pronto como se dio la vuelta, sabía que teníamos algo. Antes de ese momento, Chris no quería nada de mí. Así que cuando él se interesó por una de mis canciones, me dije que habíamos conseguido algo grande, sin duda. Porque me dio esa sensación. Pero nadie más en mi equipo sentía lo que yo sentía. Y eso me hacía dudar. Pero cuando Chris Brown quería la canción, todo el mundo al que se la mostré la quería. Incluso había DJs que me pedían permiso para ponerla. Les dije que no estaba lista. Y simplemente esperé. Y todo el mundo la quería. Y yo sabía, por la sensación que tenía, que había hecho un temazo. Eso es lo que necesitas. No necesitas las afirmaciones de nadie más. No necesitas la confirmación de nadie más. No necesitas la aprobación de nadie más. Si te gusta lo que haces, tiene que haber alguien más en este mundo a quien le guste lo que haces.